Muy buenas finisterros, finisterras, ¿cómo están? Yo soy Wolfgang y honestamente hoy me dio pereza hacer algún video de cualquier cosa y me topé con este video de que me pareció muy interesante y también habla de cosas, menciona cosas que tienen bastante sentido, pero al mismo tiempo dependiendo de bueno, ya lo voy a explicar. Cuando toque lo voy a explicar. Eh, Como decía, son cosas que tienen sentido, pero como cambies un pequeño detalle, ya no lo tiene. Así que vamos a comenzar con este video de ¿por qué los dragones nunca podrían apoderarse de una fortaleza enana? Cosa que pasa en el Hobbit. Y bueno, no es una fortaleza enana, pero Glaurung en el Silmarillion también se apodera de... Ay, se me ha ido el nombre, de Menegroth. Y sí, es una fortaleza élfica, pero es una fortaleza llena de tesoros y es un dragón que se apodera de ella, así que para mí también cuenta. Y nuevamente hoy quiero hablar sobre un cliché de fantasía que encuentro extremadamente poco realista. La idea de que los dragones ocupan las fortalezas de los enanos. Los dragones No sabía que fuera un cliché, porque, a ver, reconozco que no he leído tantos libros en las que un dragón se apodera de las fortalezas enanas, pero creo que es más un cliché de los juegos de rol y no un cliché de la literatura fantástica como tal, sino es más el cliché de los juegos de rol. Y me imagino que el anime también tuvo un poco que ver, aunque también se basan en los juegos de rol. normales, asumiendo que son lagartos mágicos voladores que escupen fuego, pueden considerarse normales. Y especialmente los dragones clásicos de D&D e incluso los wyverns más pequeños tendrían enormes problemas incluso para entrar en fortalezas enanas. Y Bueno, también dependiendo de cómo hagan la fortaleza, porque, por ejemplo, en el Hobbit, en el Silmarillion, los enanos construyen bóvedas enormes. Por ejemplo, las minas de Moria, que el Balrog ahí podía caminar entre las columnas y todavía comparando el Balrog con la sala de las columnas en las minas de Moria, el Balrog es chiquito. Y bueno, los enanos también tenían al menos en el Silmarillion, tienen ese gusto, esa necesidad por hacer sus fortalezas magníficas, imponentes, y eso implica hacerlas tamaño grande. De la misma forma que Smaug entra tranquilamente por la puerta de Erebor. Al menos así es en la película, porque en el libro no me acuerdo muy bien. Creo que en el libro derribaba las puertas y derribaba la entrada para que nadie pudiera molestarlo. sé lo que estás pensando. Por supuesto que los dragones no pueden apoderarse de las fortalezas enanas porque los dragones no existen, y los enanos viven solos en grupos Y y los enanos tampoco existen. de autoayuda de hombres en el bosque. Entonces, ¿cuál es el punto? Pero incluso en mundos de fantasía, sería extremadamente difícil para los dragones conquistar las moradas enanas. Y Bueno, Glaurung sí usó un ejército de orcos, pero Smaug sí masacró a todos los enanos de Erebor. mucho menos mantener una clásica fortaleza enana, ya sea que las entradas más grandes estén rodeadas por puertas igualmente grandes por las que un dragón no podría pasar fácilmente, y esas puertas obviamente estarían protegidas por todo tipo de ballestas, onagros, trabuquetes.
Un onagro y un trabuquet no creo que hagan mucho daño a un dragón. Yo más usaría algún tipo de, como dijo al inicio, una ballesta o una balista de torsión o más conocida como el escorpión en el Age of Empires. Que, bueno, la balista de torsión es la ballesta tamaño grande en la que tenías una palanca que ibas girando, haciendo la torsión en la flecha y una vez soltabas el mecanismo, pues la flecha salía disparada. Y yo no usaría onagros ni trabuchets contra un dragón, porque honestamente me parece que los podría esquivar bastante fácil. Un onagro es una versión de la catapulta, un poco más mejorado, perfeccionado, pero yo no usaría ni la catapulta ni el trabuchet, porque no sé, me parece que un dragón los podría esquivar más fácilmente. Aparte que esas son armas de asedio que tú usas contra la fortaleza o bueno, como pasa en El Señor de los Anillos, que que con los trabuchets de Minas Tirith empiezan a barrer a los orcos. Y luego ¿cómo se llama el comandante que dice, quédense en sus posiciones? Esa es un arma de defensa contra ejércitos y contra fortalezas. Porque también al tener un disparo parabólico, es decir, que va en arco, le facilita tiene más trayectoria, tiene más rango. Mientras que una ballesta o una balista o un escorpión, el tiro es más recto, es más preciso, pero también, como ya lo dije, es más recto, pierde velocidad, pierde altura rápidamente, a diferencia de una catapulta. Pero me parece que contra un dragón yo usaría más una balista, porque, no sé, me parece que el dragón podría esquivar más fácilmente a la catapulta, al trabuchet, mientras que tendría un poquito más de dificultad contra una balista o un escorpión. Y por supuesto cañones y rifles de avancarga, porque simplemente son los puntos de ataque más obvios. Lo de los cañones, creo que eso ya depende de cada autor. Si se maneja la pólvora o un tipo de... no voy a decir un cañón. En vez de pólvora utilizan alguna energía, alguna magia para que el cañón funcione en vez de la pólvora. El cañón también me parece, pero creo que ya depende de cada autor si tienen cañones o no. Pero incluso si, por alguna razón, los enanos no construyeran su fortaleza únicamente a escala de enanos, sino a escala de dragones, la arquitectura enana, por ser resistentes, sólidos y, lo más importante, bien pensados. Si los humanos medievales diseñaron torres de manera que los defensores diestros tuvieran ventajas estructurales sobre los atacantes, Ah, y ya que menciona lo de la fortaleza tamaño enano, así una fortaleza chiquita, eso más me lo imagino en los hobbits, pero obviamente también depende de cada autor, de cómo haga sus enanos. Y lo que dice de las fortalezas tamaño enano, tamaño chiquito, yo lo voy a comparar un poco con nuestra realidad que cuando hacíamos las tremendas fortalezas, tremendos castillos con portones gigantes. Quiero decir, solo hay que ver las catedrales que tienen tremendas puertas de 3 metros o más, dependiendo. O también otras construcciones gigantescas. Por ejemplo, también en los castillos las puertas son demasiado grandes. Es decir,
una puerta de una casa aquí a lo mucho llega a los 2,5 metros, a lo mucho. Bueno, si estamos hablando de Noruega, de los países nórdicos, ahí me imagino que sí serán un poco más grandes porque, bueno, los noruegos son bastante altos, pero solo hay que ver las catedrales, los castillos, ¿cómo se llama? Las propias pirámides que son tumbas gigantescas, la Torre Eiffel, ay, toda la entrada de Petra, el Coloso de Rodas, todas esas construcciones que son gigantescas y nosotros las hicimos. Es decir, con razón los enanos hacen sus fortalezas tamaño gigante para demostrar que nosotros somos los enanos y hemos construido esto. Así que, a ver, tú humanejo, a ver, construye esta fortaleza así como Moria, construye Moria, humanejo. Así, yo me lo imagino así. Y comparando Erebor con nuestras construcciones. Atacantes diestros debido a la disposición de los pasillos y las escaleras. Entonces, los enanos podrían fácilmente tener una gran puerta de entrada, donde incluso los gigantes pudieran entrar y comerciar, solo para diseñar ese gran salón de entrada, como un callejón sin salida, conduciendo más dentro de la fortaleza, a través de muchos pequeños túneles del tamaño de enanos. De esta manera, los enanos podían comerciar en el patio, incluso con gigantes, pero retirarse más profundamente en la fortaleza si enemigos humanos, élficos o dracónicos lograban atravesar la puerta. Este patio probablemente Bueno, también en este punto está hablando que solo hay una puerta, porque, ¿cómo se llama? Moria tenía dos entradas. Erebor sí tenía la entrada principal, pero también tenía sus puertas de escape. La entrada que usan con la llave y la última luz ¿cómo era? La última luz de primavera, la última luz del otoño, la entrada secreta que usan los enanos para entrar. De ahí también voy a hablar de nuestra realidad. Sí, puede ser una fortaleza gigante con una sola entrada principal. Y como aquí lo menciona, si va a ser una fortaleza en la que comercias con todas las razas, las otras especies, no me imagino que tenga una sola puerta. Porque y ahora me van a decir, sí, Minas Tirith. Pero en Minas Tirith tenía una sola entrada porque estaba a la sombra de Mordor. O, y bueno, creo que no lo mencionan y también creo que porque a la hora no lo necesitaron, que tuviera salidas ocultas, como si pasaba en el abismo de Helm, que dentro de las cavernas hay un paso que lleva hasta el otro lado de las montañas, que ese sí era un camino oculto. Y no sé, si tú vas a tener una fortaleza en la que vas a comerciar con un montón de otras especies, mm, sí, como dice ella, tiene sentido que tenga una entrada que da a la plaza principal, a la plaza para que comercien, pero también me imagino que también tendrá otras entradas más, mm, no voy a decir pequeñas, tamaño humano, sino entradas más pequeñas, pero tamaño fortaleza, para que los propios enanos puedan entrar. Y si estoy hablando de también más. estaría ubicado en lo más bajo del valle. Para que los enanos pudieran defenderse mejor, los comerciantes no tuvieran que subir mucho por la montaña y sus túneles no pudieran inundarse. Este diseño simple por sí solo impediría completamente la entrada de dragones,
porque no Este es un mapa de Karak Sifling. A ver, este es un mapa de Warhammer 40 de Warhammer Fantasy, justo del fin de los tiempos, de cuando... Ay, cuando... ¿Cómo se llama? El Skaven, el coleccionista de cabezas. Cuando Snitch está planeando el ataque a Karasakarak. Está haciendo el ataque a Karasakarak. Y bueno, este también es un mapa de los enanos de Warhammer. Y también depende mucho del escritor que diga, ya, también cómo quiere hacer sus propios enanos. Porque, por ejemplo, Tolkien los hizo más reservados, más desconfiados de los otros, de los elfos, de los humanos. Los hizo más añorar el hogar, sus viviendas y esa necesidad de no querer relacionarse tanto con otros asuntos, como cuando están entrando a Moria y Gimli dice, las puertas enanas son invisibles a aquellos que no son bienvenidos. Y Legolas ahí le dice, pues me pregunto por qué. Así, justo a eso. También en Warhammer los enanos son más dispuestos a comerciar. Sí tienen esa cultura de apreciar lo familiar, la vivienda, el hogar propio, sus karaks, que justamente, si no me equivoco, significan casa del enano. Alguien que sepa más de Warhammer que por favor me corrija, pero tienen ¿cómo lo explico? Ese sentimiento de añorar el hogar, añorar la vivienda, un poco como los hobbits, pero más belicosos y más barbudos. Y también depende de, bueno, qué tipo de enano, porque Tolkien también describe a los enanos huraños, como Nirn que traiciona a... Ay, se me está... Es que, ¿por qué cuando estoy ahí tranquilo, ahí en mis pensamientos, me acuerdo todos los nombres, pero cuando tengo que hablar, todos los nombres se me olvidan? No es Finrod Felagund. Eh, el hijo de Urin. eh, ¿Cómo se llamaba el hijo de Urin? Que lo traiciona justo en la cima de los vientos, ahí que lo vende. Ya, la cosa es que Tolkien describe a estos enanos como salvajes, que viven en los bosques, que no soportan a nadie y apenas se soportan unos a otros de esta misma variante de los enanos. Que habría una entrada amigable para ellos, y aun si el dragón se conformara con ocupar el patio, los enanos podrían aparecer desde túneles ocultos, abrir fuego y retroceder antes de que el dragón perezoso pudiera reaccionar. Por otro lado, uno debe preguntarse, ¿qué podría querer un dragón en una fortaleza enana? Los dragones aquí voy a mencionar dos puntos de lo que dijo. Que sí, tiene mucha razón, que, bueno, también depende de cómo construyan la fortaleza. Por ejemplo, Erebor, que tenía sus grandes salones, su entrada gigante y la cámara del tesoro, que era súper, era gigantesca. También ahí, pues, Smaug entra sin problemas y, ¿cómo se llama? Em, Eh, y, y justamente también Erebor tenía las cámaras, sus pasajes cerrados, tamaño enano.
Pero la cosa es que Smaug, gracias a su aliento de fuego, eh, pues ya, hablando en términos realistas, cuando se provoca un incendio en una casa, hay, si logras esconderte del fuego, ya, el fuego no va a matarte, pero sí te va a matar la falta de oxígeno, el dióxido de carbono, y es por eso que los pocos enanos de Erebor que logran escapar mueren. Así que no es solo que el dragón ya se apodere de la sala del tesoro, sino que también gracias a su aliento de fuego, el dióxido de carbono que va a producir, con eso va a envenenar y matar a todos los enanos que se refugien más profundo. Y también gracias a sus llamaradas va va a consumir todo el oxígeno que pues los enanos necesitan para respirar, así que van a morir usando justo el mapa del Karak. Supongamos que se apodera de la sala principal, de la entrada principal. Solo tiene que escupir bocanadas de fuego a través de los pasadizos y eventualmente los enanos van a morir asfixiados. No van a morir quemados ahí por las llamas ni nada de eso, pero sí van a morir asfixiados por la falta de oxígeno y envenenados por el dióxido de carbono. Y la otra cosa que dijo, de la necesidad de los dragones de apoderarse de la fortaleza enana. Eh, Obviamente también va a depender de cada autor y principalmente de cada Dungeon Master, pero en el caso de Tolkien, en el caso del Hobbit, Smaug se apodera de la fortaleza no porque dijera, oh, quiero apoderarme de la fortaleza enana. Es porque todos los dragones de la Tierra Media tienen eh, digamos, una necesidad y una avaricia de tener cada vez más oro, de tener el oro. Y como Erebor estaba cerca de la guarida de Smaug y estaba llena de oro, Smaug toma Erebor no por la fortaleza, sino por todo el oro que tiene. Por ejemplo, otro ejemplo, en Overlord, el anime Overlord de Ainz, de la calaca hechicera, de, de Ainz Olgon. También en las novelas hay una fortaleza enana que está ocupada por un dragón y la toma también porque tienen esa avaricia natural, esa avaricia de querer tener más oro, pero también la toma porque tiene un ejército de, ¿cómo se llamaban estos monstruos? Estas criaturas que se alimentaban de metales, los Quagoa, que tenían también se apodera de la fortaleza por el oro, por todo el oro que tiene, y dice, ¿sabes qué? También aquí hay estos Quagoa, voy a volverlos mi ejército personal y voy a aprovechar que es una fortaleza enana súper protegida con una sola entrada para hacer mi nido. Y ya que los Quagoa van a protegerme, no tengo que preocuparme de otras cosas. Aparte, la fortaleza tiene pasillos lo suficientemente grandes para que yo, ¿cómo se llamaba este dragón antiguo? Este falso Dragon Lord, para que yo pueda caminar por la fortaleza. Así que también depende mucho del dragón, de cómo escribas al dragón,
depende mucho de las circunstancias, porque ya he dicho dos motivos. Una, es que ni siquiera piensa en la fortaleza. Smaug ni siquiera piensa en la fortaleza, piensa en todo el oro que hay en la fortaleza y se apodera de ella por el oro, por todas las riquezas de Erebor. Mientras que el falso Dragon Lord de Overlord se apodera de ella para aprovechar las riquezas y también porque es un sitio súper seguro para hacer un nido. Dragones son lanzallamas voladores, cuyo estilo de combate se asemeja al de bombarderos en picado, y en el suelo pierden una de sus mayores ventajas, estar fuera del alcance de espadas, hachas y la mayoría de las armas proyectiles. Si bien los dragones al menos podrían beneficiarse del hecho de que los pasillos estrechos limitan el movimiento. A ver, sí, tiene mucha razón en la que son lanzallamas voladores, pero, por ejemplo, otra vez, en el Silmarillion, los primeros dragones como Glaurung y su prole no tenían alas, y Glaurung se apodera de Menegroth. No, ay, no, no es Menegroth. De, de Nargothrond. Primero porque era una orden de Morgoth. Segundo porque siendo una fortaleza élfica estaba llena de riquezas, llena de tesoros. Y tercero porque también era una fortaleza escondida, súper resguardada. Y dice, él piensa, este es el lugar perfecto para mí, que por la ambición natural de los dragones está llena de oro, aparte que es una fortaleza impenetrable, es una fortaleza escondida, súper segura, y aquí puedo descansar tranquilamente sin preocuparme de algún ataque sorpresa de algún valiente loco que quiera hacerse el héroe. Y también lo que menciona de que sí, los dragones tienen mucha ventaja en el aire, pero obviamente aquí solo está considerando el hecho de la batalla, de la cacería, porque igual que las águilas, los cóndores, los búhos, lechuzas, todas las aves de presa, tienen que descansar en un momento y obviamente no pueden descansar en el aire, no pueden estar ahí, no pueden estar ahí volando. Así que lo que dije anteriormente, no es solo el hecho de atacar la fortaleza, es para conseguir también es, justo voy a refutarlo. Es para conseguir, no va a importar el tema de las espadas, de las hachas, de las armas, porque también dependiendo del autor, un dragón, sus escamas van a ser más o menos duras de cada ataque. También estamos considerando el hecho de que es una fortaleza y es un sitio adecuado para que un dragón descanse para que pueda descansar sin preocuparse de más flancos. Es como la cueva de un oso que quiere estar en su cueva, en un sitio que pueda refugiarse. A ver, no voy a decir refugiarse, sino descansar. Movimiento y obligan a los enemigos a enfrentarse a sus llamas. Los wyverns estarían en una desventaja aún mayor. No pueden escupir fuego o producen mucho menos. Lo que he dicho de los wyverns también depende de cada autor y bueno, también depende mucho de cada mito, porque hay unos wyverns en que escupen ácido, otros veneno, otros sí escupen fuego, otros no escupen nada, pero ya depende de cada de cada
de cada tradición local. Sobre todo, los Wyverns son de Inglaterra, así que depende de cada pueblo, de cada pueblo, porque cada uno tiene una variante. y podrían ser atacados desde ambos lados en túneles, sin poder ni siquiera darse la vuelta en el espacio estrecho, incluso si un dragón lograra capturar una fortaleza en Lo que he dicho de los espacios estrechos. Eh, Obviamente, no también depende de cada autor. Si son dragones súper inteligentes como los de Tolkien, como los de Tolkien, no van a entrar a esos sitios estrechos sabiendo que pueden ser emboscados, sino que van a usar sus poderes, su aliento de dragón para lo que dije, para cerrar esas entradas, esos túneles, o van a usar su aliento para crear el dióxido de carbono y envenenar a los supervivientes. También, si el túnel es muy estrecho, solo tiene que asomarse un poquito y llamarada o cerrar el túnel. Y también no es que esté indefenso, porque también tiene su cola. Si está, suponiendo que queremos atacar al dragón por atrás, así en un túnel súper estrecho, lo suficientemente estrecho para que el dragón pueda entrar, eh, bastaría con que mueva su cola un poco y ya está. enana y expulsara a los enanos. Probablemente los otros bastiones enanos no dejarían pasar eso. Todo lo que los dueños de la fortaleza ocupada necesitarían hacer es prometer honor, gloria y cerveza gratis, y el dragón experimentaría un Pearl Harbor inverso. Eso también depende de cada autor. Porque, por ejemplo, cuando Glaurung ocupa Nargothrond, toda la gente huye. También en Warhammer creo que no ha pasado que se apoderen de que un dragón se apodere de una fortaleza enana, porque en Warhammer los dragones son amigos, sobre todo de los elfos. Y como decía, depende de cada autor, porque ya digamos que hay varias fortalezas enanas. Y en el Hobbit no intentan recuperar Erebor por miedo al poder de Smaug. Porque ellos saben que mandar un ejército contra un dragón es una tontería porque va a tener mucha carne asada para comer bastante tiempo. De ahí, supongo. Y ya, digamos que ya están las fortalezas enanas, pero suponiendo que ya es como cada uno se preocupa de su propia fortaleza. Y ya, digamos, el dragón se ha apoderado de la fortaleza de mi fortaleza, del clan vecino. Y también, dependiendo de cada autor, van a decir, oye, esto es peligroso, tenemos que encontrar la forma. O también van a decir, como en el Hobbit, que es demasiado poderoso para mandar un ejército. No importa de que todas las casas de los enanos vayamos, va a ser una tarea suicida. Tercera opción es como, ya, sí, qué pena, primo, pero yo tengo que preocuparme de mi propia fortaleza. Como ya, gracias por avisarme, voy a reforzar las defensas de mi fortaleza y bueno, si quieres te puedo dar asilo político, puedo darte asilo. Depende mucho de cada autor. En los túneles y cuevas, que los enanos conocen a la perfección, ya que los construyeron, han vivido allí durante milenios, y se adaptan perfectamente a los estrechos pasajes. El dragón no podría volar, pero podría ser atacado y acosado desde todos los lados, especialmente si los enanos tienen explosivos, como la pólvora.
Otra vez, lo que dije, no tiene que meterse en los túneles. Basta con que eche suficiente fuego a estos túneles para que los enanos se queden sin oxígeno y mueran envenenados por dióxido de carbono. También lo que dice de la pólvora y los explosivos. eh, Depende del autor si quiere o no que haya o no haya. También depende, suponiendo que hay el dragón, las llamaradas del dragón, como son túneles cerrados, se van a dispersar por más pasillos, incluso podrían llegar hasta las armerías donde está la pólvora y explotar, causando más daño. Y también, también depende del autor qué tan resistentes son las escamas de dragón contra las balas y explosivos de pólvora. Sería una pesadilla para el problema escamoso. Después Como dije, no, depende del dragón, depende del de autor. todo, un dragón no puede hacer mucho. Si todo un túnel se derrumba y lo entierra vivo, al final, la Es que también, justamente lo que he dicho, de usar explosivos y cerrar los túneles. El dragón también puede cerrar los túneles que conectan con la. Ya, supongamos, el dragón se apodera de la entrada principal, la sala del trono y la cámara del tesoro. El dragón no tiene que preocuparse de nada, solo tiene que preocuparse o centrarse en encerrar, demoler las otras entradas para que no lo molesten. Solo tiene que hacer eso, demoler los túneles. Así una llamarada, funde la roca y ya está. Adiós túnel. Y los enanos ya no pueden entrar por ahí. Si intentan dinamitarlo, el dragón se da cuenta y toma en llamarada. la montaña es más fuerte, y el dragón eventualmente necesitaría comer. En otras palabras, volar los puntos de acceso a 1 kilómetro antes de la salida sería suficiente para simplemente matar de hambre al dragón. Además, los enanos son notoriamente tercos, e Lo que ha dicho de dinamitar la entrada, eh, es que sí podría funcionar, pero el dragón también podría usar el fuego, bueno, dependiendo de qué tan potente sea su llamarada, para derretir la entrada y crear otra salida. intentarían sin descanso eliminar al dragón para recuperar el lugar de nacimiento de sus ancestros. Eso sí es cierto, los enanos, creo que todos los autores describen a los enanos como tercos hasta la médula. Además, cuando el dragón se va volando, los enanos podrían simplemente volar la entrada, o sellarla de alguna otra manera para evitar que el dragón vuelva a entrar en la fortaleza. A ver, en este punto está asumiendo que eh, el dragón ya sé que se adueña de la fortaleza y solo va a salir para comer. Y está asumiendo que va a haber todo un ejército enano escondido, listo para meterse a la fortaleza y, y fortificarla lo suficientemente rápido antes de que regrese de comer. Eh, No sé, en ese punto yo me imagino que sería más efectivo un grupo pequeño para, para tenderle una trampa al dragón o simplemente explotar las entradas hasta que, bueno, bueno, para tenderle una trampa. En otras palabras, incluso si el plan A y el plan B fallan, el plan I probablemente funcionaría como muy tarde. Y si no, todavía está el plan Z. Eso sería simplemente ir a la ciudad humana más cercana y decir, oye, quien expulse al dragón de nuestra casa se queda con el tesoro. Justo lo que decía de Overlord. Solo queremos recuperar nuestra propiedad. Entonces, cada aventurero humano en las tierras circundantes
Intentaría convertir al dragón en moda exótica, al estilo Monster Hunter. Y si todo eso aún no ayuda, los enanos podrían simplemente pedir a los elfos que pueden hablar con dragones que negocian. A ver. mm, sí, lo de los aventureros, esto se lo ha sacado completamente de los Isekai. Tenías que mencionar los Isekai, ¿verdad? Y no tiene que ser necesariamente un aventurero, sino un lord, un rey que esté pasando por una crisis económica o que simplemente sea codicioso, puede decir, ya podemos intentarlo. Y es que también vuelvo a El Hobbit, que sí, todos los enanos quieren recuperar a Erebor, todos los enanos temen, odian Smaug, pero no pueden lanzar un ejército contra él porque no serviría de nada. Y otra vez, depende del autor. Eh, porque aquí estamos suponiendo que solo es un dragón, mientras que en Overlord es un dragón con su ejército y sus hijos, porque convierte la fortaleza en un nido. Y aquí lo que dice que los elfos hablan con dragones. Bueno, en el Hobbit, en el Silmarillion, no pasa. Y bueno, aquí ya se lo ha fumado bastante. Pero eso también sería bastante poco realista. Quiero decir, tal conversación sería difícil debido Bueno, en Warhammer sí, porque todos los príncipes dragón, eh, como dije, ya tienen su dragón. Imrik, por ejemplo. Pero en ese caso no pasaría porque los dragones viven con los elfos y, y si no, los dragones salvajes viven en sus montañas, en sus cuevas, ahí sin molestar a nadie. Hasta cierto punto, porque estoy hablando de Warhammer. Y en ese caso sí hablan la lengua de los dragones, pero es em, para estar con sus amigos dragones. a la hostilidad, todo el derramamiento de sangre, el sufrimiento y el profundo resentimiento mutuo. Y luego, los elfos aún tendrían que hablar realmente con el dragón. Finalmente, aquí hay otra pregunta que creo que se hace con demasiada poca frecuencia. A ver, justo lo que ha dicho de que sí, los elfos y los enanos se odian a morir. eh, Esto ya es cosa de Tolkien, porque en el Anillo del Nibelungo, ¿cómo se llama? Em, a ver, creo que toda esta manía, sí, viene por Tolkien, pero en él se basa en el Anillo del Nibelungo, en el que Fafnir, el hijo de un rey, se, Loki le da un anillo maldito con el que enloquece a Fafnir y que eran esto, a ver, estoy hablando mal. Ya, en el anillo del Nibelungo existe eh, no voy a decir subespecie de enanos, o que es más es como un clan de enanos que se llaman los Nibelungos. Y todo ocurre entre enanos. La cosa es que Loki le da a Fafnir, el hijo del señor del clan, un anillo que lo enloquece, hace que mate a su hermano y a su padre y se encierre con todo el tesoro del clan enano de los Nibelungos. Y también por la maldición del anillo maldito, que redundante,
por la maldición del anillo, él se va convirtiendo en el dragón Fafnir, que eventualmente es asesinado por Sigfrido, pero el punto es que esta relación de tesoro de enanos dragón viene de este cantar nórdico por el anillo del Nibelungo. Así que es más que... eh, no es que sea un... Sí es un cliché, pero es más que nos ha influido tanto que es como... es la regla, es la norma que esto pase. Y ahora que estaba hablando de los goblins, ¿Qué querría un dragón en una fortaleza enana, aparte de servir como enemigo en campañas de D&D y videojuegos? justo lo que dije antes, tener un refugio que por ejemplo, dependiendo de, de la obra, como en el Hobbit, sí, Smaug se vuelve el blanco de todos los enanos, pero ellos no pueden hacer nada porque no podrían hacer nada contra Smaug. No pueden mandar un ejército de todas las casas de los enanos porque todos morirían. También la necesidad de un refugio, la necesidad de tener un nido, como dije, lo que pasa en Overlord, cuando va lo... Creo que es la 10ª novela en la que va el reino enano, ahí que el dragón se apodera de la fortaleza para para tener su nido. Y como ya lo mencioné antes, también en el Hobbit que se apodera de la fortaleza no por querer apoderarse de la fortaleza, sino por su necesidad natural esa codicia natural que tienen los dragones de Tolkien, de querer tener todo el dinero, toda la riqueza para ellos mismos. Así que ahí están tres razones. Todos esos túneles serían un escondite perfecto para goblins, skaven, trolls, ogros, serpientes y cualquier otra cosa que disfrute morder huevos de dragón. Como ya lo mencioné antes, eh, no creo pueden llegar a tener una medio alianza, como pasa en Overlord entre el falso Dragon Lord y los Quagoa. También depende del autor si existen o no. En el caso de, suponiendo que son Skaven, ellos lo que querrían es piedra bruja y la fortaleza en sí. En el caso de los goblins, pues si hablamos del Señor de los Anillos, los goblins se volverían subordinados del dragón, pero otra vez depende del autor. También en el caso de los Skaven, sí sería bastante molesto para el dragón, pero como ya lo mencioné antes, solo tiene que solo tiene que cerrar los túneles o lanzar llamaradas hasta que mueran por la falta de oxígeno o envenenados por el dióxido de carbono. O devorar las crías recién nacidas. Entonces, anidar allí no sería una buena idea. Justo lo que he dicho de anidar. Eh, una madre dragona, no me imagino a una madre dragona alejándose de sus huevos, de sus crías recién nacidas. Así que, pues buena suerte. Y como dije, los túneles son estrechos, húmedos y simplemente no están Depende de cada autor. Y si son túneles enanos, no van a ser húmedos. construidos para acomodar a una criatura del tamaño de un dragón. Claro, Solo el salón de los pilares de Moria. Ahí entran tranquilamente.
No voy a decir Ancalagon porque no sabemos qué tan grande. Era muy grande, pero no sabemos qué tan grande. Así que voy a jugármela con que Glaurung podría ser un nido ahí tranquilamente con todo el espacio que quiere. Y de paso, en los martes toma su té con el Balrog. Estrecho es un término flexible, especialmente cuando eres una criatura mágica que podría potencialmente remodelar la fortaleza con magia de tierra. Además, también ella está mencionando que los dragones también tienen su propia magia. Y en ese caso podría usar ese poder para, digamos, acomodarse, ajustarse al tamaño de los túneles, o si no, directamente como en Warcraft, que los dragones pueden tomar ese aspecto humano como el de Rathion, Alexstrasza y Shera, que toman esa forma humana para pasar más desapercibidos. Pero, ¿por qué no establecerse en algún lugar al que solo los dragones puedan llegar? Algún lugar sin una población establecida de herreros, mecánicos y entusiastas de las armas. Aquí tiene un punto bastante interesante porque ¿por qué no se muda, no se queda en las montañas alejadas, en lo alto? Esto puede ser por un tema territorial, de que todas las cuevas en esas montañas ya están ocupadas por otros dragones. Y supongamos que están en temporada de celo y se volverán así extremadamente territoriales con otros dragones. Así que sería oye, no puedo dormir porque mi vecino está con los huevos y está gruñendo como te acerques, saco la escopeta. Así que me tengo que mudar a un lugar más tranquilo. Barbudos y gruñones, listos para desafiar tu dominio sobre el territorio. Además, dado que los dragones no tienen bolsillos, acumular oro es relativamente inútil para ellos. Realmente no pueden usarlo como moneda. E incluso si un dragón volara a la ciudad más cercana con la boca llena de oro para comprar, el resto de su tesoro quedaría sin vigilancia. Como ya lo mencioné, eh, depende de cada autor. Y sí, tiene mucha razón que un dragón no va a ir a la ciudad vecina a comprarse una capa nueva. Pero como lo dije, en el Hobbit, los dragones quieren el oro no porque lo necesiten, sino porque tienen esa ambición innata de querer tener el oro. No, no es que lo vayan a usar, lo que ellos quieren es tener el oro, es mío, es mi precioso. Sí, su oro es mi precioso, quiero más del precioso. En otras palabras, los dragones probablemente tendrían muy poco interés en vivir permanentemente en las fortalezas enanas. Bien, ahora es tu turno. ¿Qué piensas de mi evaluación de las fortalezas enanas y A ver, es increíble cómo de un video de 6 minutos estoy hablando casi una hora. Así que, resumen rápido, la razón de por qué los dragones tienen esta manía con los enanos y su oro viene del mito del cantar de los Nibelungos que se popularizó con Smaug y Erebor en El Hobbit. Ahora, el por qué quieren la fortaleza enana, ya lo dije, es porque la gente normal o los propios reinos enanos, temiendo el poder del dragón, van a decir, sí, está ahí, pero si manda un ejército nos mata a todos. Así que se vuelve una guarida, un lugar de descanso, un nido. También otra razón por la que quieren el oro no es por la que quieren la fortaleza, no es la fortaleza en sí, sino como Smaug que quiere
que tiene esa ambición natural, que es mi precioso, quiero el precioso. Por lo que mencionó de que los elfos hablan la lengua de los dragones, creo que eso solo es de Warhammer. Y bueno, también depende de los... Eso, creo que eso también se volvió un cliché por los autores de rol, por el rol, no por los libros, sino por los juegos de rol. Y también, si nos vamos a basar en el propio Tolkien, los elfos no ayudarían a los enanos por nada porque se odian a morir. Así que esto ha sido bastante interesante. Yo creí que sería bastante... Estaría ahí aburriendo por eso de los 5 minutos, pero la verdad me he divertido bastante. No me esperaba divertirme tanto hablando de este tema. Así que eso ha sido todo y nos vemos.